Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Libra. Bueno, mi queridísimo Libra, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar un poquito de todo. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Libra. Vamos a ir comenzando, te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo. Libra, es momento de cambio. Si has estado pensando en un cambio dentro de lo laboral, llega el momento. Y si llega el momento es porque existe esa oportunidad. Libra, que no estáis trabajando. Te digo que los caminos ahora mismo los tienes abiertos. Tienes que ir a un lugar donde tú tienes un conocido o una conocida. Y de hecho, esto no es que te vayas a la aventura, es que vas a tener la oportunidad de ir a ese lugar donde tendrás los caminos abiertos. Los Libra que tenéis un negocio, tengo que decir que vais a firmar algo muy importante que te dará una seguridad en tu negocio. Antes de 2 meses se dará esa firma, Libra. Vamos a seguimos, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver tu economía, Libra. Estás con un poco de nerviosismo, con un dinero que está en el exterior o algo por el estilo, pero dicen que tú vas a tener la oportunidad de recuperar este dinero, o sea que sale una recuperación de este dinero a finales de este año. Libra, que estéis lidiando con temas de alguna vivienda, de algo familiar, dicen, esto está todavía muy confuso, hay muchas cosas que aclarar. No están bien hechas las cosas como para poder vender esa vivienda o hacer lo que se quiera hacer. Entonces, hacen falta unos documentos que no están, dicen. Vamos a seguir, Libra, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Libra que estáis solteros, estáis en un momento de éxito. Pero ese éxito que tú vas a vivir no permite, o tú no te permites, o lo que sea, que tú te ates a nadie. Entonces, estás en un momento en el cual miras por ti mismo. Necesitas libertad. Y lo que menos necesitas ahora mismo, lo que menos buscarás ahora mismo, es el que te aten o el sentir que te aten. Vamos a ver. Esto no quiere decir que no vaya a aparecer nadie. Esto quiere decir, habla de ti, de cómo tú te sientes ahora mismo. Tú tuviste problemas en una relación con una mujer, dicen que has tenido muchos problemas, que te ha costado salir de eso y que de hecho estás aún saliendo de eso, ¿no? De ese tipo de problemas que te generó pues esa relación en su momento, Libra. Entonces ahora mismo hablan de esa inestabilidad, y no es una inestabilidad sufrida, como te digo, como te he dicho, estás en un momento de éxito y la inestabilidad por tu parte es que no quieres una relación seria. Por eso te puedes mostrar ante otras personas o ante la persona interesada con esa inestabilidad. Bien, Libra, si yo miro de cara a futuro, te puedo decir que la persona importante en tu vida se cruzará en un momento en el cual tú estás con alguien más. Pero estás con alguien más no de forma plena, sino estarás con alguien más
casi en la clandestinidad. Y aquí aparece otra persona en tu vida y tú dejarás esta persona a la cual tenéis una relación, parece ser oculta o algo por el estilo. Y ahí es cuando tú, digamos, comenzarías una relación con una persona que está en otro lugar. Dicen que es una persona que puede llegar, yo creo que tiene cargas familiares, que tiene muchos estancamientos en su vida o está lidiando mucho con el tema de esos hijos que tiene con ese ex o esa ex, algo así. Vamos a ver qué más. Libra. Libra que estáis solteros. Quiere salir. Amistades te planteas, Amistades veo que te planteas, pero tampoco confías. O sea que como que pones el freno en todas las personas que se puedan acercar a tu vida, como que pones un poquito el freno. Te voy a hablar de 6 meses, Libra, y muchos de vosotros será menos tiempo, también lo digo. Pero sí es cierto que en 6 meses, digamos, tu posición o tu manera de pensar podría cambiar muchísimo. Te voy a hablar de una persona que sale aquí de forma fugaz, ¿vale? O sea, que no es una persona importante en tu vida, ni mucho menos, pero que aquí sale y yo te lo tengo que decir. Me hablan de una persona que te coge como posesión, ¿no? Como una persona extremadamente celosa, una persona... Pero no son celos palpables en un principio. Son celos que te irás dando cuenta más adelante. Una persona manipuladora, una persona que te puede crear algún tipo de conflicto y te puede poner obstáculos. En cuanto a qué te puede poner obstáculos, porque es una persona que se engancha tanto que si en algún momento tuvieras algo con esta persona, por su victimismo, te encerraría en sus redes, ¿no? Y sin darte cuenta te envolvería. Bien, Libra, así que ten mucho cuidado. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Seguimos con los Libra que estáis solteros. No ha llegado la persona importante de tu vida. Dice que ahora mismo estás muy pendiente de vivir tu momento y que estás como dejando las cosas al destino, ¿no? Cuando el destino quiera que una persona importante venga a mi vida, me lo va a poner en el camino. Ahora mismo no te planteas nada. Más, de hecho, te voy a decir que las personas que yo he visto hasta ahora, antes de la persona importante, te puedo decir que son personas inmaduras, son personas que no van contigo, son personas que roban tu tranquilidad y tú no vas a entrar en este juego, Libra. Tú conocerás a una persona de cara a futuro en un momento de tu vida que estás en una relación así como clandestina y será una persona muy importante. Vamos a seguir, Libra, seguimos, no te me vayas, solteros. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, en convivencia y novios. Y después vamos a dar el mensaje especial del amor. Vamos a ver, Libra, casados, en convivencia y novios. Libra, te veo en paz contigo mismo, pero porque no quieres estar pendiente de ese alrededor, ¿no? Ese alrededor
que te perturba, que te crea un conflicto en esta relación, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir esto. O sea, como que estás intentando estar en tu sitio y centrarte en tu relación, porque si tú pones los oídos y los ojos alrededor, podrían pasar otras cosas. Vamos a ver qué más. Libra, casados en convivencia y novios. Hay algo que envuelve esta relación. Y estanca. O sea, que esta envoltura, yo te puedo decir, se puede presentar como algo bueno, ¿no? Pero no es bueno. Es algo que no es bueno. Vamos a ver qué más aquí. Creemos que está todo bajo control y por eso nos mostramos como con esa fuerza, con yo tengo esto controlado y puedo hacer lo que quiera. No es así, dicen, no es así. Hay una situación que provoca inestabilidad aquí, pero por momentos, no es algo continuo, ¿bien? Es algo puntual. Me hablan de cosas puntuales, de momentos puntuales, Libra. Aquí en esta relación hay uno de los dos que tiene mucha fuerza. Ya no voy a decir ni tú, Libra, ni la otra parte. Uno de los dos. Lo que pasa es que me dirijo a ti, Libra, porque estoy hablando contigo ahora mismo. Dicen, uno de los dos tiene una fuerza tremenda en esta relación. Y a lo tonto es realmente el que lleva o la que lleva el control. ¿Bien? Lo que pasa es que no se nota. No tiene que hacer nada. O sea, simplemente lleva a la relación. Aunque la otra parte cree que la tiene controlada y no es así. No la tiene controlada. Es que no sé si me estáis entendiendo lo que yo os quiero decir. Que si en algún momento nos planteamos el mentir, el engañar, el filtrear, que no lo hagamos, dicen, no lo hagas porque la otra parte tiene una fuerza tremenda y no tardaría en darse cuenta, no tardaría en darse cuenta de qué está pasando aquí, ¿bien? ¿Podría haber un parón en esta relación por estas cosas? Dicen que sí, que podría haber un parón. Y que a uno de los dos le costaría mucho conquistar de nuevo a la otra parte. O sea que hay que tener cuidado con lo que se hace. Luego tengo que decir otra situación que yo estoy viendo, que entiendo que no todos vais a estar en esta situación. Y voy a hablar de una situación donde han existido personas ocultas de una forma o de otra. Comunicaciones o relación más física, me da igual. Ojo con esa persona. Ojo con esa persona, porque esa persona a ti te puede buscar, a ti o a tu pareja, quien la haya tenido o quien lo haya tenido, puede buscar un problema donde incluso podría haber hasta justicia de por medio. Mucho cuidado. Vamos a seguir. Mi queridísimo Libra, que estáis casados en convivencia y novios.
¿En qué estamos pensando? Porque aquí hay muchos, aquí salen muchas cosas. Tienes un pupurrí de tirada, Libra, tremendo. ¿En qué estamos pensando? ¿Queremos vivir otras cosas? ¿Queremos probar la cama con otra persona? ¿Nos atrae otra persona? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, no está habiendo una tranquilidad emocional ni una estabilidad emocional realmente. Cuando uno de los dos está pensando o tiene este tipo de pensamientos, no digo que haya pasado, pero son pensamientos. Y esto podría traer problemas, dicen. Esto podría traer problemas en la relación. Vamos a ver, vamos a hacer una general porque entiendo que no todos vais a estar en esta situación. Por supuesto que no. O con quién te quieres meter en la cama o quién se quiere meter en la cama contigo, una de dos, porque no para de salir esto, Libra. Es que no para de salir esto. Y si es a la inversa, que es que alguien se quiere meter en la cama, en tu cama o en la cama de tu pareja, aquí sí tengo que decir algo que sale muy claro. Si es a la inversa, que alguien se quiere meter en tu cama o en la cama de tu pareja, se va a comer un jano, dice, se va a comer un jano. No va a pasar, dicen, no va a pasar. O sea, puedes confundirte, puedes dejarte llevar, dejarte llevar en pensamientos, pero no llega a la acción. O sea, si es en ese caso, dicen, no llega a la acción. ¿Bien? Entonces, si estáis en esa situación de que alguien está poniendo los ojos en uno de los dos, dicen que no os preocupéis. Porque aquí en este caso dicen no va a haber una infidelidad. Si fuera al revés, ya ahí no puedo decir lo mismo. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Bueno, el que dice se quiere meter en la cama, eso puede pasar en cualquier sitio, ¿eh? Es una frase hecha, una forma de hablar. Pero que eso puede pasar en cualquier lugar. En el lugar menos inesperado puede pasar. En un ascensor, en un voy al cajero, en un voy a tirar la basura. Eso es toma y daca y ya está. Cosas que pasan. Y pasa, ¿eh? Aunque os parezca que no, pasa. Libra, casados, en convivencia y novios. Como he dicho a lo largo de la lectura, posibles tentaciones, pero aquí hay una cosa muy clara. Puede haber posibles tentaciones, pero yo en ningún momento estoy viendo una ruptura. Yo lo que sí estoy viendo en todo momento y sobre todo en esta tirada, que lo que se valora es bastante el sentimiento, lo vivido o lo creado, ¿no? Por ambas partes. Hay muchos de vosotros que no la jugaréis, dicen. Hay una gran parte que no se la va a jugar. Por otra parte, dicen que muchos de vosotros estáis destinados a estar juntos y pueden pasar muchas cosas, pero que estáis destinados a estar juntos. Bien, así que Libra, si te valen estas palabras tranquilizadoras, que espero que sí, bien, pero como yo siempre digo, en estos casos hay que activar el radar, ¿no? Vamos a seguir, Libra, seguimos con tu mensaje especial del amor. Comunícate, confía, siente y vive, Libra, ni más ni menos. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con la salud, no te me vayas, que te tengo que dar otro mensaje, ¿eh?
Te veo algunos problemitas de garganta, Libra, que pueden alargarse y demás, pero no pienses que pueden desembocar en cosas más graves. Dicen, puedes creer que tienes algo más, pero no. Pero como siempre te digo, mi queridísimo, ya sabes que no soy médico. Vamos con ese mensaje general. En el momento que la vida te pone amenazas, te pone decisiones duras, es el momento de mirar por uno mismo. O por lo que verdaderamente te importe, pero más por uno mismo. Y eso es lo que te dicen aquí. Que si estás o te vas a encontrar dentro de poco en esta situación, que en ese momento mires por ti. Es lo que te dicen. Libra, te voy a dar un número, el número 12 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, ¿qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.